Todo bien. Qué bueno. Qué bien, que todo vaya bien. Ok. Bueno, Todo bien, pues profe. ¿Y vamos usted? Pues aquí ya sabes. Empezando el día, muy feliz y contenta. Feliz. Bueno, vamos a ver qué sigue con todo esto. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo van con el método? Bien, mal, si le han entendido, ¿qué opinan? Dudas, comentarios que tengan antes de que continuemos con el tema del día. Ya hicieron su tarea, ya está, si han podido solucionarla o no. Sí, profesor. Yo lo sigo haciendo. Bueno. Sí, no hay preguntas, nada que quieran agregar, que quieran comentar. Pues por el momento no, profesora. Ok. Bueno, si todo está bien, pues todo está bien. Bien, entonces vamos a continuar. El día de ayer, además de que hicieran su ejercicio de tarea, pedíamos que sí, por favor, hacían su intento del ejercicio. ¿Cuál es el 9? Entonces no sé si alguien hizo su intento. Que nos quiera mostrar, que nos quiera, o que quiera comentar. O nadie hizo nada, a nadie le importó. Yo sí hice el intento, profesora, pero me quedé estancada. Ajá. Ok, ¿nos quiere mostrar algo o quiere comentar alguna cuestión? Pues sería comentar una cuestión en la mitad del diagrama. Bueno, me quedé en la parte de la... Ok, ajá. Me quedé en la parte donde se encuentran el resistor y el capacitor en paralelo. Entonces, bueno, mi pregunta es si puedo hacer como una suma de impedancia. ¿Por qué? Porque a la hora de pasar de la corriente 1 en el cuadro, en el bloque más bien, me queda tengo que determinar el voltaje. Entonces, creo yo que, bueno, más bien el voltaje es el mismo. Yo puse que el voltaje para esos dos elementos era el mismo. Entonces, a la hora de determinarlo, necesito poner el valor ya sea de la resistencia o del capacitor. ¿Por pero pues para determinar el voltaje se aplica la ley de Ohm. Sí. Y pues ahí me confundí. ¿Por qué? Porque no supe cómo hacerlo de la admitancia. Bueno, yo creo que es una admitancia. No, una impedancia, perdónenme. Una impedancia. Ajá. Entonces ya ahí es donde quedé estancada. Bueno, lo continué, pero no sé si esté bien. Ah, pues nunca sabremos si no me dice qué hizo. No sé si... Entonces, a ver, si quieres me vas diciendo qué y si quieres yo voy poniendo aquí el monito, ¿te parece? Sí, está bien, profesora. A ver, tú dime qué hiciste. Bueno, primero determiné las variables, que sería el voltaje 1 en el resistor 1. Ah, entonces tienes aquí un voltaje 1. Ajá. ¿Luego? Y de igual forma tengo una corriente 1. Ah, ok. Y dices que aquí también hay una corriente 1. Ajá. Ajá. Ok. Y luego, la corriente va a pasar, bueno, se va a dividir en dos, que sería en el resistor 2, sería corriente 2. Ah, entonces vas a tener aquí una corriente 2.
Ajá. Ajá. Y Luego. en el capacitor igual voy a tener otra corriente que sería corriente 3. Ok, tienes una corriente 3. Ajá. Ajá. ¿Qué más? En todo ese bloque de, Y bueno, los, en ajá, el en esto. resistor 2 Ajá. y en el capacitor sería un voltaje 2 para los dos, que es el mismo. Ok, o sea que en estas terminales está el voltaje 2, que es el del nodo. ¿Estás de Ajá. acuerdo que este es el mismo nodo? Sí. Ok, sí, porque si es un nodo diferente, pues ya no. Entonces este sería, entonces si lo ponemos como hemos usado los colorcitos, entonces tenemos aquí, que este sería voltaje 1 y el del nodo sería voltaje 2. ¿Sí? Sí. Y Ya. pues llegué a la conclusión que Por eso, vamos por pedacitos. Primero, Ajá. estas son tus variables. Sí. No hay más variables. No. Ya Ya es no. todo. Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, entonces primero. Ok, entonces vamos a hacer la listita. Entonces dices que ahí está el voltaje de alimentación, el de la fuente, luego tenemos un voltaje 1 y un voltaje 2, que es todo lo que hay de voltajes. Hay el voltaje 4, que es la salida. ¿Sí? Sí. Eso es lo que hay. Luego corrientes. Tenemos corriente 1, Ajá. corriente 2 Sí. y corriente 3, que serían todas las corrientes que hay en el sistema. Sí. Ok, luego los elementos. Tenemos una resistencia 1, una resistencia 2 Sí. y un capacitor. Sí. ¿Sí? Esto es todo estos son los elementos del sistema. Porque Sí, acuérdense que lo primero es el concepto. ¿Qué es un sistema? Y el sistema es un conjunto de elementos que están relacionados e interrelacionados. Entonces, ¿qué elementos son los que están relacionados e interrelacionados? Pues son todos estos que tenemos aquí, que son, por eso es importante identificar entrada, salida y todos los elementos que forman mi sistema, que eso es lo que hay aquí, todo eso, primero. ¿Por qué? Porque si no, luego por eso empiezan a inventar cosas bien geniales. Ok, entonces, primero, ya está. Entonces, ¿estamos de acuerdo que tenemos todo eso? Sí. Va. Ok, luego. Luego, pues, va el diagrama. Ajá. Y yo puse un sumador. Un sumador, entonces ahí está una bola. Bola. Ya está la bola. Luego. Y entra, el voltaje. ¿Cuál? La flechita BDS. Ah, ok, el de alimentación. Sí, el de alimentación. De alimentación, el de la fuente, que es este es el voltaje de la fuente, entonces entra el voltaje de la fuente. Ahí está. ¿Entra? ¿Cómo entra? ¿Negativo, positivo? Ah, positivo. Ok, entonces le voy a poner el signo acá afuera porque no sé qué más vas a meter o sacar. Ya está. Sí. Luego. Y en la parte de abajo, ¿Debe regresar algo? Ajá, regresa negativo. Entonces debe regresar alguna cosa negativa. Ok. Ajá. Y debe salir alguna otra cosa. Sí, y sale el voltaje 1. Ah, ok. Entonces tú dices que quieres que salga aquí voltaje 1. Entonces, si aquí está este voltaje y aquí sale voltaje 1, ¿quién dices que debe regresar? Le pongo el voltaje 4. Entonces, dices tú que puede regresar voltaje. Ay, parece 9 pero bueno, ustedes saben, es el 4. Sí. Ajá. Creo que es el 4. Puede ser otro o no sé qué, pero ese es con lo que vamos a cerrar. Ok, entonces aquí está tu divisor de voltaje. Vamos bien. Luego, entonces ahora nos seguimos por la flechita, ¿verdad? Sí. Entonces ahora entramos aquí y entonces este voltaje va a generar voltaje 1. Sí. ¿Qué pasa con ese voltaje 1? Y en ese voltaje 1 meto un bloque para determinar la corriente. Ah, ok. O sea, el voltaje 1 va a entrar a un bloque. Sí. Va a entrar un bloque y va a generar algo
que sale de ahí. Ujú. Que sería Entonces, corriente 1. ok, entonces, si entra voltaje, como es un circuito, al entrar el voltaje en este elemento, en esta impedancia, pues obviamente va a generar corriente. ¿Por qué? Pues por ley de Ohm. Sí. ¿Ok? Entonces, corriente 1. Corriente 1. Ahí está. Y para que genere esa corriente, adentro del bloque puse 1 entre R1. Porque de acuerdo a la ley de Ohm. Sí. De acuerdo a la ley de Ohm. Ok, ahí está. Entonces ahí fue donde entré en confusión. Ajá. Porque Porque, viene la corriente y luego ¿qué? ajá, se divide en 2, pero, Y entonces, ajá, bueno, ¿qué seguiría pasa como con una corriente cuando entra un nodo? ¿Qué se genera? una A caída de ver, potencial. no, espera. No, a ver. El voltaje entra una malla, ¿qué se genera? Mm, ¿Qué es esto? un divisor. Una corriente que entra a un nodo, ¿qué genera? Sí es un divisor, ¿no? Pues un divisor. Pues si se divide algo, pues es un divisor. ¿Cómo Sí, dibujas un divisor? con una bolita, una bola. Entonces pon una bola. Pues Ok. todo. Pues Ok, no, ok. pues Sí, un divisor es un divisor. sí. No Es que ya me importa había de qué sea, confundido si es ahí. un divisor de presiones, un divisor de corriente, un divisor de flujos, un divisor de presiones, un divisor de temperaturas, un divisor de niveles. Pues un divisor es un divisor. Me Sí, interesa un rábano cual chinche variable sea. Un no. divisor es un divisor y funciona como un divisor. Ujú. ¿Cuál es el problema? ¿Qué? Porque si es de una variable ya no puede ser un divisor con otra variable. No. No, por eso mencionábamos la clase pasada que les decía que todo es igual y todo es igual de simple. Y alguien decía, no, es que ya eso dice usted, pero no es cierto. No, sí es cierto. Es que en tanto en su cabeza ustedes piensen que a la hora de cambiar de variable ya las cosas no jalan es porque siguen sin entender el primer concepto que dijimos. Dijimos que un sistema es un conjunto de elementos que están relacionados, interrelacionados y que siguen un fin. Las interrelaciones de los elementos que están aquí, no importa qué elementos sean, se interrelacionan exactamente igual porque es un sistema. Las interrelaciones de los elementos del sistema, ¿sí? Son las mismas. No importa el sistema, no me interesa qué variable, por eso yo aquí ni siquiera pongo una variable. Digo, es cualquier cosa que sea una entrada, le puedo poner una letra R, o si le pongo una letra U, o si le pongo cualquier chinche letra, no importa cuál, esta es mi entrada, este garabato es la entrada, y este otro garabato es la salida. ¿Qué? Porque ya, no, es que como no pusiste R y no pusiste Y, entonces ya no es sistema. Si no pusiste una R, ya no es entrada. Pues si mi entrada yo estoy definiendo como este maldito garabato, esa es mi entrada. Y ese otro estúpido garabato es mi salida, pues es mi salida. Y sigue siendo sistema. ¿Qué relaciones e interrelaciones tienen los elementos internos? Pues es lo mismo. ¿Qué elementos uso para representar las relaciones e interrelaciones de los elementos? Las mismas que pusimos desde el inicio. Estos mismos malditos elementos. Estos elementos. Esto es con lo que yo relaciono e interrelaciono absolutamente todo lo que ocurre en un sistema. No corresponden a un sistema. Dicen, no, es que nomás para voltajes, para corrientes no jala.
O nada más para temperaturas y para presiones ya no funciona. No, pues es que si lo cambias a sistema mecánico, pues ya no, invéntate otro sistema porque ya no. No, sistema es sistema y funciona como sistema y se relaciona con los elementos que usamos para representar a los sistemas. Es lo mismo, da exactamente igual. Solo hay que considerar lo que mencionamos, ¿sí? Que los sumadores únicamente suman señales del mismo tipo, de la misma naturaleza. Yo no puedo sumar señales que no correspondan, ¿sí? Entonces, si yo meto aquí voltajes, pues voy a obtener voltaje. Si yo meto aquí corrientes, voy a obtener corriente. Si meto aquí temperaturas, voy a obtener temperatura. ¿Ok? Lo que sea que meta yo aquí, solo debo cuidar que sean señales del mismo tipo. ¿Cuál? Pues el que corresponda al sistema que está representando. Si yo estoy representando un sistema eléctrico, no puedo meter aquí elementos mecánicos porque entonces ya no va a funcionar. Yo no puedo sumar elementos eléctricos y mecánicos. O son eléctricos o son mecánicos. ¿Sí? Y lo mismo aquí. ¿Qué señal es esta? Ah, bueno, pues la misma señal la estoy enviando a cualquier lado, a donde necesite. Y es el mismo valor, eso es lo que me debe quedar clarísimo. Pero jamás dijimos que como esta funciona para voltajes, para corrientes, invéntate otra cosa. No, es lo mismo, es lo mismo. Si metes aquí corrientes, estás enviando el mismo valor de corriente. Si metes aquí un voltaje, estás enviando el mismo valor de voltaje. Si estás enviando aquí una temperatura, estás enviando mismos valores de temperatura. Si estás metiendo aquí una velocidad angular, es mismo valor de velocidad angular. ¿Sí? Se usa esto, con esto represento sistemas. No importa cuál es su naturaleza. Todo esto lo uso para representar sistema. No cambia. Y entonces dijimos, ¿esto para qué uso la bola? Pues para un divisor, ¿no? En un circuito. ¿Divisor de qué? Pues de lo que tú quieras o de lo que corresponda. O divisor de voltajes o divisor de corriente. Da exactamente igual. Si es un divisor y puedo usar perfectamente una bola donde entran todas las flechas que yo requiera y voy a sacar un solo valor de ahí, porque es una suma. Entonces, este sería mi divisor. ¿Divisor de qué? De lo que quieras, de lo que necesites. No es que solo funciona para un tipo de variable y para otro ya no jala. Aquí, sí, la explicación es para todos, ¿ok? Entonces, para que digan, ay, es que regañó a la compañera. No, nunca los regaño. ¿Sí? La explicación es para todos, porque muchos no preguntan, prefieren quedarse con la duda, bueno, pues ese es su problema. Pero la explicación es para todos. Entonces, un sistema es un sistema y funciona como un sistema. Los elementos básicos que tiene un sistema son estos: una entrada, una salida y una función. ¿Cómo represento la función del sistema? Con todas estas mugres que pusimos aquí, con estos 4 elementos. ¿Ok? Estos se usan para sistema. ¿Para qué sistema? Para todo sistema, porque un sistema funciona como un sistema sin importar la naturaleza del sistema. Un sistema es un sistema y tiene los elementos de un sistema y se representa con todo esto sin importar qué tipo de sistema es. Todo sistema se representa con esto mismo, tal cual. Las funciones son estas y no hay otras. No importa el sistema que representen. Un sistema es un sistema. No importa su naturaleza. Basta con que sea sistema para que se represente de la misma forma. Entonces no vamos a tener que usar
una metodología para un tipo de sistema, otra metodología para otro tipo de sistema y una metodología diferente para otro tipo. No, imagínense, nunca acabamos. Si se trata de optimizar la forma de hacer el control. Entonces, ¿cuántas formas diferentes vamos a utilizar para representar los sistemas y para poder hacer el diseño, verdad? Y tener el control de los sistemas, pues es gracias a que un sistema funciona como un sistema, tiene los elementos de sistema y no importa su naturaleza. Con esto represento todo lo que yo necesito, absolutamente todo. Entonces no necesitan más cosas, solo necesitan entender estas cosas, estos dibujitos. Por eso es que nada más dibujando vamos a poder hacer todo lo que queramos. Y dibujando nomás estas tres cosas: palitos, cuadritos, bolitas y puntitos. Solo deben entender qué hace, qué función realiza y qué pueden hacer con los puntitos, con las bolitas, con los cuadritos y con las flechitas. Eso es todo. Es como en el kinder. ¿Ok? Gracias a todos esos años que llevamos de análisis y síntesis, es que podemos llegar a este grado de abstracción, de que nada más con dibujar estos 4 elementos simples, y ya lo vimos, con estos 4 elementos simples, en realidad estamos llevando a cabo acciones matemáticas, pero enormes, porque acá ustedes hicimos todas las ecuaciones que salen de aquí, salen un chorro de ecuaciones y aquí no ven ustedes ni media ecuación. Pues yo nomás veo bolas, flechas, cuadritos, puntitos, bolitas. O sea, ¿qué es eso? Pues esto ya vimos que es una enorme cantidad de cosas. ¿Cuántas ecuaciones teníamos? Como 7 ecuaciones. Dios, pero pues si yo no veo aquí nada más que cuadritos, bolitas y puntitos y flechitas. Y ya vimos que en realidad ese es el nivel de abstracción que estamos logrando. Que nada más con cuadritos, bolitas, puntitos y flechitas, realmente hicimos una enorme cantidad de ecuaciones. Y van a ver que después, redibujando esto y usando unas reglitas, aplicando unas reglitas, vamos a poder todavía reducir esto simplemente dibujando, para que simplemente reduzcamos esto a nuestra formita inicial, que es esta. Cuando reduzcamos ese diagrama, vamos a lograr nada más esto. Así de simple. Y solo dibujando, ¿eh? No van a tener que hacer grandes cosas, solo aplicando unas reglitas, redibujando hasta lograr llegar nada más a un bloquecito. ¿Sí? Como jugando con Legos o Megablocks. Nomás moviendo los bloquecitos de un lado a otro, van a ver que vamos a lograr reducir todo el diagrama, el que sea, a este nivel. A nada más tener un cuadrito con su entrada y su salida. Eso sí, sin importar la naturaleza del sistema. ¿Okay? La idea es esa. Entonces, pasar por todo esto y decíamos, ya vimos, si expandemos todo este diagrama, en ecuaciones ya vimos que son un chorro de ecuaciones. Lo mismo para este caso, si ya lo hicieron de su tarea, van a ver que de aquí tuvieron también un chorro de ecuaciones. Y lo mismo ocurre con todos los demás casos. Igual con este van a ver que van a salir un chorro de ecuaciones. Y lo mismo va a pasar con este. Bien. Ok. Entonces, en cuanto al asunto de los divisores, ¿sí nos quedó claro? Sí, profesora. Sí, maestra. Sí, entonces ya pueden terminar su diagrama. Que un divisor es un divisor, no importa de qué sea.
Solo dibujen los monitos. Entonces, el hecho de, entonces, un divisor de voltaje o un divisor de corriente, pues es lo mismo. Cuando veamos después más adelante un divisor de temperaturas, pues es lo mismo, un divisor de presiones, es lo mismo, un divisor de velocidades, un divisor de velocidades angulares, un divisor de nivel, un divisor de temperatura, un divisor de presión, pues da igual. No importa, un divisor es un divisor y se representa exactamente igual. ¿Con quién? Con una bola. Con un chorro de flechitas. Nada más ponle las variables que correspondan. Entonces, un divisor es un divisor y funciona como un divisor. Tú ya nada más ponle la variable que tú quieres. Porque eso sí, el divisor lo que hace es precisamente relacionar variables, pero variables del mismo tipo. Eso es lo único que debe quedarte claro. Yo aquí no puedo meter corrientes y voltajes. O todos son voltajes o todas son corrientes. Yo no puedo meter aquí una corriente por aquí, regresar una corriente o algo así, no. Recuerden ustedes, para que yo pueda obtener aquí como salida una variable, es que entraron a la bola esta variables del mismo tipo. Yo no puedo sacar aquí una variable de un tipo diferente, que digas, pues es que yo sumo voltajes y obtengo corrientes. No, pues de sumar, no, pues no. No, estás haciendo una suma. Entonces, si sumas variables de un tipo, no puedes obtener una variable de un tipo diferente. Ahí no. En un sumador solo puedo sumar variables del mismo tipo. ¿Y qué voy a generar como resultado? Pues una variable del mismo tipo. A un a un puntito de estos. ¿Qué entra? Pues igual. Entra una variable y estas variables que se están repartiendo aquí no son variables diferentes. Es una sola, solo estoy indicando que estos son puntitos de bifurcación y lo único que dice es que la misma variable la vas a mandar misma señal a un lado, a otro lado, la vas a mandar en diferentes direcciones, pero es el mismo valor. El puntito no cambia valores de nada, dice que es el mismo valor de señal que entró, es el mismo valor que vas a enviar a todos lados donde necesites. ¿Sí? El que sí hace cambio de variable es el cuadrito, porque ustedes ven aquí, entra un tipo de variable y sale otro tipo de variable cuando tú le agregas esta ganancia. Aquí sí cambia el tipo de variable. Si la ganancia es para cambiar de variable, cambia de variable. Si no, dependiendo de esto, puede ser que no cambie la variable, como lo que hicimos en otro caso. Aquí, por ejemplo, no cambió el tipo de variable, solo el nombre. Por eso no lleva una ganancia. Sino simplemente me indica, cambió el nombre. Es la misma variable, es el mismo valor, es el mismo todo, solo cambió el nombre. Por eso aquí no tiene un valor diferente de 1, para no alterar nada. Aquí sí, aquí hay un valor que altera para hacer un cambio de variable, de un tipo a otro. Entonces hay que tener cuidado de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer. Y eso es lo que hay aquí. Bien. ¿Ya pueden terminar su diagrama?
Dígame, Carlos. Profesora, pero ¿cómo aplicaríamos ahí el circulito? O sea, entra, ¿Circulito de qué? entra ahí uno, pero ¿con qué lo sumamos? Pues con lo que usted quiera sumar. Ajá, pero... Pues con variables del mismo tipo, no puede sumarlo con variables que no sean del mismo Ajá, tipo. exacto. Es que, por ejemplo, entra ahí uno y no sé, supongo, lo sumaría con I2, por así decirlo, o sea, como yo le estoy entendiendo. Pero I2 tendría que tener un inicio también, ¿no? O puede meterse Por eso es así. lo que usted tiene que ver, de dónde se genera. Ah, Pues ahí tiene su circuito. ¿Por qué es tan difícil? ok, ¿Por qué es ok. tan difícil? ¿Qué entra al nodo? Vea el diagrama eléctrico. ¿Qué entra al nodo? Voltaje ¿El I1. voltaje entra? No, la corriente I1. Ajá. ¿Y luego qué genera? El circulito, o sea, Por eso, ¿qué? No. ¿Qué genera esa corriente que entra al nodo? una... Vea el circuito eléctrico. Genera el voltaje, ¿no? Ok, o sea, cuando una corriente entra a un nodo, ¿genera un voltaje? No. ¿Alguien me puede decir qué pasa ahí? Entra esta corriente al nodo, ¿qué genera? Un divisor de corriente. Y entonces, ¿qué genera? ¿Qué corrientes? La I2 y la I3. Ah, pues ya con eso. Es Entonces ahí que, tienen su divisor. o sea, sí, esa parte sí la entiendo, pero lo que no entiendo Ajá. es, pongo el círculo y pongo ahora sí que entra la I2 y la I3, ¿Y pero, cómo entra quién? Ya no o sea, entendí. A ver, ¿qué? es que, a ver, A ver, es que pongo no el entendí. A ver, circulito, ¿tiene usted un divisor? ajá, ¿Este qué es? entra ahí uno, ¿no? Por eso, entonces, si entra algo, Sale algo, sale algo, ajá, y algo debe también entrar aquí, ajá, ¿no? exacto, eso sí ¿Por lo qué? entiendo, Porque aquí profesor. estás haciendo una suma. Tú no puedes sumar algo con nada. Debes sumar algo. Sí, o sea, esa parte sí la Y entiendo, cuando tú pero, sumas algo, generas algo. Entonces decide qué sumas y qué sale y qué generas. A ver, vamos a ver. A ver Sale qué I1. sale. Entra A. Y aquí le voy a llamar señal B. Y aquí voy a generar una señal C. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Ahora, a ver, vamos a ver. Si yo pongo aquí este es un signo más. Y aquí le pongo un signo más. ¿Qué estoy diciendo? Que C es igual a... ¿Me pueden decir a qué es igual C? es que esa parte sí la entiendo, Por profesor. eso, vamos, es que no le estás entendiendo, por lo que yo veo no entendemos, por eso quiero verlo así. A ver, ¿a qué es igual C? Nada más bien. A más B. Ok, ahora, ¿sí? Porque creo que es que ese es el problema. Luego, ¿qué pasa si yo hago esto?
Pongo aquí un menos y aquí un más. C es igual a... Menos A más B. ¿A quién? Menos A más B, ¿no? ¿Cómo? A ver, ¿qué signo? Menos A. Ah, es que no entendía. Sí. Menos A más B. Ok. Ahora, si yo hago esto, pongo aquí más y aquí menos, ¿qué tengo? Entonces C es igual a Menos B. A menos B. ¿Vamos bien? Sí. Entonces nomás hagan uso de eso es todo. Ahora ponle la señal que quieras. Entonces tú dices, pues son corrientes, pues pon corrientes. Todas son corrientes. No son voltajes, pues todos son voltajes. Todas son presiones, pues pon presiones. Todas son temperaturas, pues pon temperaturas. Todas temperaturas. Punto ya, lo que diga aquí, es todo. ¿Qué estás generando? Pues generas lo que quieras. Y pues lo que generes va a depender de lo que hay aquí, ¿no? A ver, Victoria, ¿quiere comentar algo? Veo su manita Sí, levantada. sí, del Dígame. diagrama. Es que, por ejemplo, lo que está diciendo mi compañero, en el circulito se supone que no tenemos que tener elementos diferentes. Ajá. Ahí podríamos poner, no sé si es el puntito, que es punto de partida, y distribuirlo en bloques. A ver, no, ya no le entendí. A ver. Por eso, o sea, aquí no hay ningún problema. Sí me No. captó la idea. Sí. ¿Sí? Hasta ahí sí. Sí. Ok. Ahora, ¿qué quiere hacer? En el diagrama. Por eso, ¿qué quieres hacer? Dime lo que quieres Por hacer. ejemplo, en el círculo. A ver, entonces tiene que tenemos ser- bola. Aquí está mi bola. Ajá. O es un punto, porque No, son cosas. todavía no el punto. Este hace una cosa y este hace otra. Ajá. ¿Dices Ahí bola? ajá. La bola. Ok, Ahí ¿qué como no quieres que podemos, pase en la bola? ajá, ahí como no podemos tener elementos diferentes, Sí, no, podríamos de poner, hecho, ninguno de estos dos me genera cosas diferentes. El único que genera cosas diferentes es el cuadrito. ajá, Y ahí sí cambia, ahí sí puedo cambiar de un tipo de variable a otro tipo de variable, de acuerdo a la ganancia. ¿Ok? Pero aquí en estos solo manejan un solo tipo de variable. Entonces yo no puedo generar un tipo de variable diferente. ¿Sí vamos bien? sí. Okay, Yo me ahora sí. refería que haríamos una flecha de salida. Siempre debe haber algo ajá, que entre y que salga. y algo que salga. Aquí al menos deben entrar, ¿cuántas? Dos flechas, al Sí. menos dos, y va a salir solo una. ¿Pueden entrar más flechas aquí? Sí. Sí. 4, 5, 10, 25. Pero obviamente si meto demasiadas flechas, luego yo ya no voy a poder distinguir tampoco los signos y ese podría ser un problema. Entonces, por eso siempre es importante que yo trate de separar esto para que ponga tantas bolas como sea necesario para que pueda yo separar las operaciones. Las sumas en este caso son sumas algebraicas, para que no me confunda con los signos. Entonces, sepárenlos, pongan tantas bolas como sea necesario para que puedan hacer la suma. Ok, ahora sí, dígame, continuamos. Y ya después poner un punto de partida y separarlos por bloques, ¿no? Pero primero, ¿qué va a meter aquí? A los, pues, positivo. Pero, ¿qué va a meter? ¿Qué variable? Metería la variable y 2. Porque tienes y corrientes o tienes voltajes. Entonces vas a dibujar o un divisor de voltaje o un divisor de corriente. sería divisor de corriente, ¿no? Entonces, si es un divisor de corriente, quiere decir que aquí deben entrar corrientes y van a salir corrientes. Ahora, ¿qué corriente entra y qué corriente sale? Pues la que tú decidas.
Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo esto. Yo puedo decir que la corriente total es igual ¿a quién? A la corriente no sé cuál más la corriente no sé qué. Entonces, ¿qué corrientes son? Si estamos hablando, en este caso, estás hablando de un nodo eléctrico. Ahora estoy hablando aquí, este es un nodo, no es un punto de reparto. El punto de reparto es para mi diagrama de bloques. El nodo es eléctrico, ¿no? Entonces, si yo lo que tengo es un nodo eléctrico, entonces, si estoy hablando de esto, quiere decir que aquí va a entrar una corriente y aquí se va a generar una corriente de este lado y una corriente de este lado, si lo quieren ver así. O puedes dibujarlo de muchas formas. A lo mejor tienes esto que dices, no, pues es que mira, tengo esto, entonces aquí tengo una corriente y aquí tengo otra. O como lo tenemos nosotros en nuestro diagrama, que dices, pues es que mira, por un lado tengo esto, pero luego tenemos aquí otro nodo y luego tengo esto. Bueno, lo cierto es que aunque esté dibujado así, ¿qué es lo que tengo realmente? ¿Cómo son estos dos nodos? ¿Son dos nodos o es uno solo? Sería el nodo base y un nodo, ¿no? Es el mismo nodo, porque aquí no hay nada en medio. Entonces, si me cuesta tanto trabajo visualizar, yo podría haberlo dibujado así. Tengo mi nodo, entonces tengo una acá y otra aquí. Es lo que hay, ¿no? Entonces tengo aquí corriente, corriente. Y aquí pues depende de qué es esto. Si esto está conectado, aquí hay una corriente. Si esto igual está conectado cerrando circuito, es corriente. Si esto no está cerrado, es una terminal, pues es obvio que aquí no hay corriente. Por eso ten cuidado. Sí, ya lo entendí mejor. Entonces sí tengo mal mi diagrama. Porque si no empiezan a inventar tonterías, para que exista corriente debe estar cerrado el circuito. Si el circuito está abierto, no hay corrientes. No hay corriente, sí, tienes razón. Pues eso es eléctricamente. Sí, entonces sí, nada más y era luego ya nomás es observar qué tienes, ¿no? ¿Cómo se llama esta corriente? ¿Cómo se llama esta corriente? ¿Cómo se llama esta corriente? Y luego, ¿cómo lo representas aquí? Pues obvio, así, ¿no? Dependiendo qué corriente sale, la corriente que sale, la que sea, no sé, la que tú quieras de aquí. Por eso es importante enumerarlas. Entonces, la corriente que sale, pues va a ser igual a ¿quién? Y aquí es donde empieza el asunto. Va a ser ¿quién? La suma algebraica de las otras corrientes. Por eso tú tienes que ver qué corriente es la que estás sacando. ¿Qué corrientes son las que están entrando? ¿Y cuál es la relación entre ellas? ¿Se están sumando? ¿Se están restando? ¿Cuál se está restando a cuál? Porque también si las pones al revés y le cambias el signo, entonces aquí puedes alterar todo, porque depende de cómo le llames, ¿no? Entonces hay que ver qué subíndice es aquí, qué subíndice es aquí, qué subíndice es este, para que pongan los signos. ¿Cuál entra positiva, cuál entra negativa? Porque esta podría entrar negativa y esta positiva. Tienes razón. Podría ser, ¿no? No sé qué están haciendo, entonces puede ser. Pero también podría ser que esta es la positiva y esta es la negativa. Depende de qué estás haciendo. Y obviamente estos signos pues, son los que deben aparecer, ¿no? En tu función. ¿Cuál estás generando? ¿Qué corriente estás generando? Entonces aquí va a depender. ¿Qué corriente estás generando? ¿Estás generando esta?
estás generando esta, Ujú. estás generando esta, o sea, la que estás generando es la que va a salir. Y entonces, ¿qué operación vas a hacer? Sí, ya. Es que me confundí por los nodos. Si esta es tu corriente que entra al nodo, entonces es tu corriente que entra al sumador y de la cual se derivan estas dos. O sea que entonces a esta tú le vas a restar alguna de estas dos y va a salir la otra. Si al revés, a partir de estas señales, tú estás generando tu corriente principal, entonces ambas señales que entran se suman para generar esta, si es lo que estás haciendo. Si tú lo que estás haciendo es generar alguna de estas, es obvio que a tu corriente principal le vas a restar una de ellas para generar la otra. Eso es lo que tienen que pensar. Igual lo hicimos con quién, con el voltaje en los casos anteriores, ¿no? Que decías, pues es que mira, tú estás, es el voltaje, ¿verdad? El voltaje inicial, el que entra a partir de este vas a generar uno. ¿Qué vas a generar este? Ok, es el que sale. Pero entonces, para que a partir del voltaje de entrada generes ¿qué tienes que hacer? Pues restarle los otros, ¿no? Entonces, estos tienes que restarlos para generar este voltaje. Pero a lo mejor yo no quiero generar voltaje 1, quiero generar voltaje 2. ¿Qué tengo que hacer? Pues es lo mismo, ¿no? Al voltaje de alimentación le tengo que restar los otros 2 voltajes. ¿Qué otros 2 voltajes? Pues los que tú quieras. Pues aquí podía yo haber sacado el voltaje 2 y tendría yo aquí que restarle voltaje 1 y voltaje 3. Si quiero generar aquí voltaje 3 como salida, tendría yo que restarle ¿quién? Pues voltaje 1 y voltaje 2. O sea, es lo que tienes que ver. Y lo mismo con las corrientes. Las corrientes que están entrando a un nodo, ¿no? Entra una corriente al nodo, que esa es la que se va a dividir entre todas las demás ramas del nodo. Bueno, pues tú vas a generar la corriente de una de las ramas, pues es obvio que a esta corriente general tienes que restarle las corrientes de las otras ramas. ¿Por qué? Porque si no, no podrías generar. Es lo mismo, con voltajes o con corrientes, da exactamente igual, es un divisor de voltaje o un divisor de corriente. ¿Sí? A menos que lo que quieras hacer es que a partir de todos estos voltajes generar el voltaje general, entonces en lugar de restar tendrías que sumar todos estos para generar o las corrientes igual. Si tienes que sumar todas las corrientes que estuvieran en paralelo, obviamente, todas las corrientes para generar la corriente general, bueno, pues tendrías que entonces sumar, no restar. Por eso, ¿qué quieres hacer? Eso es lo que tienes que pensar. ¿Sí? Sí, profesora, ya me quedó más claro. Gracias. Espero no haberlos hecho bolas, pero espero que sí, que salga todo bien, ¿no? Es que son los conceptos. El problema aquí es que creo que como no entienden los circuitos, pues por eso aquí se hacen bolas. Más bien, creo que ese es el problema. Pero si entendemos todo esto, pues no debiera haber problema, ¿no? No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta, porque si no, vamos a seguir avanzando. Y después vamos a trabajar no solo con esto, por eso estamos viendo los circuitos, porque supone que de eso vivimos, eso entendemos. Después vamos a trabajar con analogías, y las analogías es que representemos como circuitos
sistemas de naturalezas bien diferentes para que después, así como representamos los circuitos en los diagramas, podamos obtener los diagramas y representar cualquier sistema. Entonces, si no entendemos, sí, ahorita paso por su comentario, permítame tantito. Entonces, si no entendemos cómo representar cualquier red eléctrica pequeñita, y ahorita nomás estamos con cosas bien chirris. Ahora, cuando estemos trabajando con tanques encamisados, que estemos trabajando con sistemas de mezcladoras, cuando estemos trabajando ya con sistemas muy complejos, pues no, pues te los voy a matar, pero rápidamente. Porque si no entendemos ni siquiera cómo representar una redecita básica como estas que estamos viendo, pues cuando pasemos a cosas bien complejas, ya sistemas reales, ¿verdad? Ya que están funcionando, pues menos. Por eso estamos viendo nomás estas que son las representaciones, digamos, básicas, eléctricas básicas, y que me van a servir como igual representaciones básicas para todos los demás sistemas que vamos a ver. Entonces, si no entiendo esto, pues lo demás menos. Ok, dígame, Jesús, lo escuchamos. Yo sí, profesora, la verdad no me quiero quedar con la duda, no logro entender ese divisor. Ya lo intenté de varias maneras, pero ¿Cuál no. divisor? El de la corriente, porque, bueno, sí, se lo puedo explicar así conforme el ejercicio. A ver, cuénteme. Entra el voltaje el primero, ¿no? El de la fuente. Ajá. De ahí de ese voltaje, pues entra la resistencia. ¿Quieres que garabatee sobre este? Ándale, sobre ese, sí. Va. Y sale la corriente 1. Sí. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí. Esa misma. Bueno, no sé, creo que sí. Yo esperaría que sí, nadie más preguntó, yo espero que sí. Ajá. Luego. De ahí esa misma, bueno, se hace el sumador de la corriente 2 y la corriente. ¿Cuál es su duda? El problema es que no sé cómo aplicar ese divisor. Uh-huh. No lo Pero logro. sí entiende que deben salir y entrar corrientes. Sí, claro, entiendo que deben salir y entrar corrientes. Ajá. Eso ya lo entendí, es lo que estaba explicando. Y ahí al sumador tienen que entrar las tres corrientes, la 1, la 2 y la 3, ¿no? No. Entrar, no sé a qué le llama entrar. Bueno, porque a lo mejor ese es el asunto. No todo debe entrar. Deben entrar dos y salir una. Tiene que salir la corriente 1 porque... La que tú quieras. Es la misma. No, la que tú quieres. No. ¿Qué quieres que salga? ¿Qué entra y qué quieres que salga? Entra en corriente, sale una. Entonces, ¿qué entra? Debe entrar, tú puedes tomar decisiones. ¿Sí? O vas siguiendo el hilo del circuito. Uh-huh. O metes lo que quieras y sacas lo que tú quieras a tu gusto. ¿Dónde está? Ajá, o sea, tú puedes meter y sacar lo que tú quieras a tu gusto. ¿Sí? Ok. Tú eliges qué quieres meter, qué quieres sacar. ¿Sí? ¿Puedes seguir el hilo de esto? Pero, por ejemplo, yo para en lugar de haber tomado este voltaje 1, podía yo haber comenzado ¿con quién? Con el voltaje 3, o el voltaje 2, o el voltaje 4. ¿Sí me explico? Uh-huh. Pero ahí y obviamente, si ¿no? saco aquí, hubiera sacado yo aquí el voltaje 2, obviamente aquí, ¿quién debiera haber regresado? El voltaje 1 positivo. Más voltaje 4. Ajá. No, cierra. Sí, claro. Igual, es con lo que voy a cerrar el circuito. O sea, esto no iba a cambiar ni signos, ni nada. Solo iba a cambiar qué voltaje saco y qué voltaje entra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo aquí esto. El voltaje de alimentación es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 4. ¿Estamos? Sí. ¿Cuál entra?
¿quién entra? Pues primero entra ¿quién? El voltaje de alimentación, Sí. porque este es el que se está dividiendo ¿entre quién? Entre todos estos. ¿Sí o no? Ok, sí, hasta ahí sí. Entonces, como este voltaje se divide en todos estos, quiere decir que tú de aquí puedes despejar ¿a quién? Al voltaje, pues a Que cualquiera, tú quieras, al voltaje que queramos, sí. el que quieras. Entonces, ¿cuál es el que estás despejando? El que sale. Ok, sí. Entonces, tú eliges. Entonces, ¿estás de acuerdo que puedes sacar B1, B2 o B4? Ujú. Y obviamente, entonces, ¿qué tienes que hacer a este voltaje para generar cualquiera de estos? Sumarlo, ¿no? Pues sí. No, Restar. restarle cualquiera de estos al total, si no, ¿cómo lo generas? Ok, entonces regresando al ejemplo que tenemos ahorita. Por eso, pero aquí estamos bien o no? Sí, sí, sí. Ya creo Por que ya eso, lo estoy entonces, al captando. total que es este, Ajá. tienes que restarle los otros dos para generar el que a ti, al que tú quieres. Y si ahora en lugar de voltajes yo digo que estas son corrientes, ¿cambia o es lo mismo? No, es lo mismo. Pues Ahí es lo tenemos que mismo. restarle a la Y corriente si que ahora entra, yo tenemos que pongo en restar lugar de esto, pongo presiones, ¿es igual o es diferente? la misma. Y si yo ahora pongo temperaturas, No cambia tampoco. y si yo pongo ahora niveles, Sí, no, pues tampoco cambia. pues es exacto, este es un maldito divisor. Esa es su función. Esa es su función. ¿Sí? Para todos sí queda claro. No sé si ya queda más ilustrado o todavía no. Entonces, Creo, Carlos, creo tiene que su manita, sí. cuénteme. Entonces creo, ya medio le entendí. A ver, ¿puedes regresar al diagrama, por favor? Ajá, sí, vamos para allá. Pero sí, esto sí queda. Sí, 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 creo que ya le entendí. Ya. Sí, es que es concepto. Es que ustedes se quedan con que como funciona con voltajes ya con corrientes ya no, y si lo pongo con plátanos, con peras ya no jala y con manzanas ya menos. No, da igual, da exactamente igual. Un divisor es un divisor. No importa si es un divisor de plátanos o un divisor de manzanas, un divisor de uvas, de cerezas, de temperaturas, de presiones, de niveles, de fuerzas, de velocidades angulares, no importa lo que sea, no importa la variable, pónganle la letra que quieran, pónganle la variable que quieran, ¿sí? Es exactamente igual. Por eso insisto, un sistema es un sistema y funciona como un sistema sin importar qué tipo de sistema sea. Amplíen su visión, por favor. Yo sé que cuesta, pero ahí vamos. ¿Sí? Ahí vamos. Por eso nos detenemos, no importa. Sí, a lo mejor dicen, ay, maestra, es que usted es medio gritona, medio regañona, medio... soy media rara, pero tratamos de que capten la idea. Si no se me entretienen, si ya no se detienen en esto ya no los frena, créanme que lo demás va a ser muy simple. Si amplían su concepto, ¿ok? No Ok, es un circuito, es un sistema, y un sistema funciona como un sistema, y no importa qué elementos tenga el sistema. Un sistema es un sistema y todo funciona igual. Tenemos divisores de variables o tenemos puntos de salida o de reparto de variables. ¿Ok? Y el único elemento que cambia de un tipo de variable a otro tipo de variable a través de su ganancia son los bloques. Eso es lo único que les debe quedar perfectamente claro. ¿Sí? Si se detienen y les cuesta trabajo porque, no es que como solo funciona con voltajes y con lo demás, no, todo funciona
exactamente igual. Todo es igual. Todo es igual. Un divisor es un divisor. Un punto de reparto es un punto de reparto. Un bloque es un bloque. Cada uno realiza su función. No importa la variable que usen. Funciona igual. Exactamente igual. Eso les debe quedar bien clarito. No cambia por ser de un tipo de variable a otro tipo de variable. Cambió la función. No. Los elementos básicos que estamos usando para la representación de los diagramas de bloques son esos y las funciones son esas que explicamos. No cambia por cambiar el tipo de sistema, cambia su función, no, es exactamente igual. Eso es lo que es bien importante que se les quede clarísimo. ¿Ok? Bien, a ver, lo escucho, Carlos, cuéntenme. Entonces, ok, ahí sería un circulito. Entonces dices aquí, pondríamos bola. Ahí está, bola. A la bola va a entrar corriente 1. Ajá. Y sale. Corriente 1, que es esta. Ajá. Ajá. Luego. Saldría I3. Entonces tendría que salir, ahorita vemos, pero sí. Saldría corriente. Bueno, corriente. Saldría y entraría corriente. Otra corriente. Y debiera regresar otra corriente. Eso Ajá. es. Entonces hay que poner sus flechitas. Aquí es bien importante las flechas, ¿eh? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ¿sí? Que aquí la salida fuera esta. Podría ser. Y que entonces esta entra. O esta entra y esta entra y la de abajo sale. O sea, tengan mucho cuidado. Sí es bien importante que pongan quién entra, quién sale. Porque si cambian las flechas y luego no colocan los signos correctos, después cuando veamos sobre todo la parte de reducción, van a ver que va a ser una cosa espantosa. Y lo mismo si estamos hablando de obtener las ecuaciones. No es lo mismo que que sea una dirección de la flecha a que sea una dirección diferente, ya que la función va a cambiar. Y ahí sí van a alterar todo lo que hace el sistema. Van a ver que, aunque sea muy sencillo lo de las flechitas y esto, si lo hacen al revés, o lo que es peor, ni siquiera las ponen y le inventan cosas, híjole, va a ser bien horrible. Pero bueno, ok. Entonces, vamos a retomar aquí. Entonces, entra una corriente, sale una corriente y obviamente aquí debe regresar una corriente. Sí. Eso es claro. Ahora, ¿esta corriente cómo entra? Esta corriente 1. Esa entra positiva y la de abajo entra negativa. positiva. Entra positiva. Vamos, muy bien. Ahora, ¿cómo debe regresar esta de abajo? Negativa. ¿Por qué? Porque, bueno, tomé en cuenta lo que dijo ahorita, entonces despejé I3 y quedaría I1 menos I2. Ah, perfecto. Entonces, como vas a despejar alguna de estas dos, ajá, pues es obvio que le vas a tener que restar la otra. Por ejemplo, si sale I2, tendrás que restarle I3 ¿a quién? A I1. Ajá, sí. Si sacas I3, tendrías que restarle I2 a I1, ¿no? Sí. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Sí. Entonces, por eso es la lógica. Entonces, bueno, aquí como puse la bolita muy chiquita, este signo muy grandote, dices, híjole, es que eso es un problema. Por eso, cuando está muy chiquita la bolita y dicen, me voy a confundir, ¿qué pueden hacer? Pues siempre pueden poner, decíamos, los signos afuera y no pasa nada. Nada más, no los ignoren. Considérenlos, porque es importante. Entonces dices, ok, entonces sí me queda claro que esta es positiva y cualquier corriente que entre, cualquiera de las dos, cualquiera de estas dos que regrese, deberá regresar negativa para que tenga lógica. Va. Entonces, ahora sí, dígame, ¿quién sale, quién entra? Bueno, sería I1 con positivo y I2 entra con negativo y sale I3. Entonces, ¿entraría aquí I2? Sí. Y saldría aquí I3. Ajá. ¿Y luego?
Bueno, y después con I3 puse un cuadrito. Entonces, entonces la corriente, la que sea, sí, lo voy a dejar así en general. La que Ok. sea, la corriente que sea, va a entrar un cuadro. Este cuadro representa cualquiera de estos elementos. ¿Sí? ¿Y Representa qué va a generar? un voltaje. Un voltaje. ¿Qué voltaje genera? Ahí viene otra duda, ahí viene mi otra duda. ¿Qué voltaje es? Voltaje Eh, es que no sería voltaje 2, puesto ¿No? que... Ah, no, sí, perdón. No, sí, voltaje 2, sí, tienen toda la razón. Pues es Voltaje 2. el voltaje del nodo. Sí. Y este nodo Me es confundí. este es el mismo nodo. Sí, es el mismo A lo voltaje. mejor el problema es que no entendemos los circuitos. Entonces dibújenlo bien, o bueno, dibújenlo así. A lo mejor si en lugar de esto lo dibujan así, tal vez les quede más claro. Digo, no debiera ser, pero pues, si les cuesta trabajo, pónganlo de forma clara y se acabó. ¿No es lo mismo? Ah, sí, es lo mismo. Ay, Perdón. pues es que pues, si no entendemos los circuitos, pues ese es el problema. Bueno, saldría voltaje, ¿Qué voltaje? el voltaje 2. Saldría Ah, voltaje 2. voltaje 2. Ok, y ahora mi pregunta para usted o para quien quiera contestar. Si esta es la corriente 2 y esta es la 3, o esta es la 3 y esta es la 2, ¿este voltaje ya no es el mismo? No, sigue siendo el mismo. ¿Entonces da igual? Sí. Ah, bien. ¿Y luego? Bueno, dentro del cuadrado. No me importa lo del cuadrado, ahorita no me interesa porque como no Ok. tengo una corriente específica, puede ser lo que sea. Ah, Ahorita ok. lo dejo así. ¿Qué pasa con B2? Ese voltaje 2, ¿cómo es con respecto a los elementos? A ver, vamos a escuchar a Francisco, a ver. ¿Qué opina Francisco? ¿Qué nos quiere comentar? Sí, bueno, el voltaje 2 sería el mismo en la resistencia y en el capacitor. Entonces, en el Ok. diagrama Ajá. pondríamos un punto de reparto. Un punto de reparto. Ujú. Ok. Bien. ¿Y luego qué haría con ese voltaje 2? Después del reparto. No, perdón, ese voltaje 2 sería igual al voltaje 4. Por un lado sería igual al voltaje 4. Ok. ¿Y luego? ¿Y por otro lado? ¿Cómo cerramos circuito? Ponemos un recuadro con un 1 y sale voltaje 4 y ese voltaje 4 cierra el circuito. No, pero ¿ya están todos mis elementos? ¿Cómo genero la corriente que me falta? Ok, aquí ya nos estamos divirtiendo. Qué bonito, eso me gusta. Que empiezan a hacer que gire la ardillita, sus chunchitos. A ver, ¿quién quiere hablar? A ver, Oscar, ¿qué nos quiere decir? Sí, maestra. Bueno, de ahí del voltaje 2, como había dicho mi compañero, sí se pone un punto de reparto y ese mismo voltaje se puede utilizar para calcular la corriente que entra en el divisor. Ajá. O sea que ese voltaje es el mismo ¿en dónde y en dónde? En el resistor y en el capacitor. Mira, eso es bello. Va. Entonces, quiere decir que yo aquí puedo poner entonces un punto de reparto porque este voltaje 2 va a hacer dos cosas. Por un lado, va a formar parte de la salida y eso ahorita nos preocupamos. Pero por el otro, este voltaje, pues como aquí lo dice, es el mismo voltaje que hay en este elemento y en este otro. O sea que
este mismo voltaje está presente en uno de los elementos, por eso pondré yo aquí mi cuadrito, y ese mismo voltaje deberá ¿quién? Ir al otro elemento, y cuando pase al otro elemento, obviamente generará la otra corriente, ¿no? Porque viene la corriente, ¿verdad? Viene aquí, decíamos, se va a generar las corrientes, estas dos, entonces tú dices, ok, si vengo por aquí, cuando venga por aquí, va a generar el voltaje, ¿qué voltaje? Voltaje V2, pero resulta que el voltaje V2 es el mismo aquí, y como tengo ese voltaje 2 aquí, ese genera la corriente que me falta. Ya está. Así que, ¡tada! ¿Cómo ven? Ya nomás elijan qué quieren poner, ¿no? Ahorita vamos a dar algunos tips, pero hasta aquí. ¿Alguna pregunta todavía? No. Pregunten. Dicen, ay, Marcia, es que usted es medio regañona y no sé qué, sí, así soy, no se fijen. Lo importante no es que los regañe o no, sino que me entiendan el concepto. ¿Entienden el concepto? No importa que los regañe, ¿sale? Va. A ver, Jesús, cuénteme. Ahí, por ejemplo, para B2, ya para continuar con el circuito, bueno, lo estoy pensando así, ¿no? Se puede poner otros 2 puntos de reparto, uno que cierre el circuito y otro que vaya hacia B4. Pero ya tienes el punto de reparto, ¿no? Bueno, sí, en ese mismo poner otras flechitas. Por eso, aquí, ok, entonces, o sea, lo que dices es que mira, aquí por un lado, tada, y dices, entonces, ¿quieres otro punto de reparto? ¿Para qué? No, bueno, ahí ya se ocuparía el mismo, o bueno, sí se puede hacer Puedes eso. hacerlo acá, de aquí y no pasaría, no habría problema, o podrías poner, y si pongo el punto de reparto aquí, ¿crees que hubiera algún problema? Pues no, porque sigue siendo el mismo, ¿no? Ok, o sea, podría yo, o sea, porque aquí esta sería B2, Ajá, aquí es B2, y aquí seguiría siendo ¿quién? B2 igual. O sea, es igual, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿podrías tú ahora de aquí tomar aquí en cualquier lado? Para cerrar el circuito. Y entonces aquí en lugar de poner esta B4, más bien sería ¿quién? Cerrar con B2, por ejemplo. B2. ¿No? Y entonces podrías hacer esto. Pues ok. Cierro y ya está. Porque ya cerré el circuito. Ya nada me faltaría generar la salida. ¿Quién es la salida? B4. B4. Entonces aquí podrían haber tomado ustedes dos opciones. Una, generar más cosas, que yo digo, pues, porque la compañera lo hizo así, pero yo obviaría esto y para no generar más cosas que hubieran hecho, en lugar de poner B2. ¿Para qué genero más variables si ya tiene nombre? Es B4, ¿no? ¿No podían haberse ahorrado garabatos? ¿Sí o no? Sí, es la misma. Sí. Pero como no lo hicieron, hay que respetar lo que hicieron y entonces me veo me veo obligada a poner aquí ¿quién? Un bloquecito con un 1 para cambiar el nombre, ¿verdad? Y poner aquí que la salida es ¿quién? B4. ¿Sí? Si no hubieran inventado esa B2, entonces hubieran evitado ahí ese 1. ¿Ok? Pero como inventaron esa variable, pues hay que respetarlo. Por eso,
Lo que hagan aquí, por eso las variables que tengan aquí las tienen que respetar aquí, les guste o no. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y vamos a ver qué es lo que ya tenemos y qué es lo que nos falta. ¿Sale? Entonces tenemos el voltaje. Este voltaje ya está, vaya Dios. Voltaje 1 sí. Corriente 1 sí. Esta está en no sé, pero bueno, ahí vamos. Voltaje 2 ya. Voltaje 4 sí. R1 ya. Ok, es lo que tenemos. ¿Qué nos falta? Nos faltan estos elementos. ¿Sí? Que no los hemos numerado. Ya están aquí, no los hemos numerado. Entonces, ¿cuál es la recomendación cuando tengo un divisor de esta forma? Mi recomendación es la siguiente. Ay, Dios mío. Bien. La recomendación es la siguiente. Es que siempre en este regreso por el lado negativo, por cuestiones sobre todo de que acuérdense que los capacitores deben estar polarizados, etcétera, etcétera. La recomendación es que cuando tengan este tipo de cosas, verá un divisor en el cual deban regresar, deban trabajar a través de un capacitor. La recomendación es que aquí en este regreso negativo pongan la capacitancia. Y en la directa, pues cualquier otra cosa que tenga. Sobre todo por aquello de que luego generan cuestiones con los signos, por las polarizaciones luego medias exóticas. Entonces, para que se eviten problemas, por el lado negativo siempre pongan al capacitor y del otro lado lo que haya. ¿Ok? Bueno, esa sería una recomendación que podría funcionar. Bien, entonces, ¿qué pondríamos aquí? Pues pondríamos la capacitancia, puesto que está aquí la corriente, entonces tendríamos que poner aquí ¿quién? CS, y eso convierte a esta corriente en la corriente 3. Bien. Si vamos a poner aquí la resistencia, que sería la resistencia 2, entonces eso convierte a esta en la corriente 2. Ya está. ¿Ok? Nada más recuerden siempre que hay que poner los elementos en la plaza. Y entonces ahora sí ya puedo terminar de tachar, ya está mi corriente 2, mi corriente 3, resistencia 2, capacitor, ya cabe. Ya están todos mis elementos. Sería 1 sobre R2, ¿no, profesora? ¿Sí? No sé. A ver, ¿qué dice la ley de Ohm? El voltaje es igual ¿a quién? Corriente por impedancia. Si estás hablando que es la impedancia de una resistencia, ¿cómo es la impedancia de una resistencia? Ya. ¿Cómo es la impedancia de la resistencia? ¿R o 1 sobre R? Perdón. Entonces, no sé, si no se sabe la ley de Ohm, ¿yo qué le digo? ¿Sí? Y lo mismo, si es de por eso decía, pues escríbanlo. Si es la impedancia de un capacitor, ¿cuál es la impedancia del capacitor? Si es la impedancia de una inductancia, ¿cuál es la impedancia de la inductancia? Pues es lo que van a tener que sustituir y mover. Tengan cuidado. Pues tienen que repasar la ley de Ohm. Bien. Entonces, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, pues ya saben qué hacer con este ejercicio. Complétenlo, ¿no? No es la única forma de obtener el diagrama de bloques, ¿eh? Hay más formas. Pueden hacerlo de varias formas. Entonces decidan qué quieren hacer y cambien las formas. Al final del día, y eso es lo interesante, pueden ustedes dibujar los diagramas de bloques de 25 o 50 formas diferentes.
al final la función de transferencia es la misma. Y con eso se pueden dar cuenta de si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Dibujen y redibujen los diagramas de bloques de diferentes formas. Porque dijimos, ok, si saco este voltaje y regreso este otro, ¿qué hago? Si ahora sacan otro voltaje, ¿qué va a pasar? Obviamente la forma que va a tener su diagrama seguramente va a ser diferente. Pero si aplicaron todas las reglas correctamente, bueno, pues deberán obtener la misma función de transferencia. No importa qué forma tenga. Si dicen, pero es que las ecuaciones se ven diferentes, las cosas, pues claro, si cambiaste alguna cosa, algo va a cambiar. Pero si aplicaste correctamente la ley de Ohm, ¿verdad? No inventaste leyes que no correspondan, verás que al final la función de transferencia debe ser la misma, porque estás obteniendo la función de transferencia del sistema. Y la función de transferencia del sistema es la función de transferencia del sistema sin importar la representación que hagas de él. El sistema funciona como funciona. No importa cómo lo representes. No estás cambiando las funciones. A menos que inventes funciones que no hace el sistema, entonces ahí sí, la función de transferencia no se va a aparecer. Pero si las representaciones del sistema las hiciste de forma correcta, la función de transferencia de tu representación debe ser la misma. ¿Ok? Entonces les convendría, pues, resolver todos los ejercicios que llevamos cambiando los elementos, ¿no? En lugar de que salga este voltaje, ahora saco el otro voltaje. En lugar de que salga esta corriente, cambio a la otra corriente. A ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Dice, ya cambió de forma el diagrama. Sí, mientras no inventes funciones que el sistema no hace, no importa. La función de transferencia va a ser la misma, aunque las ecuaciones se vean diferentes porque la representación cambió su forma, pero el efecto de los elementos, la relación de los elementos no cambió. ¿Sí? Yo sé que a lo mejor suena raro, pero así es. Bueno, ok. Entonces pónganse a estudiar, pónganse a repasar, hagan todo. De todos modos voy a poner recordatorio en el Classroom. Su examen de teoría dijimos que era el lunitos. Entonces ahí les voy a poner todas las chácharas. ¿Qué prefieren? ¿El examen la primera media hora o la última media hora de la clase? Lo va a hacer mediante una... Va a ser un cuestionario, sí, un formulario. Ok. Entonces, ¿lo quieren antes o después? ¿La primera media hora o la última media hora? Yo opino que la última. Sí, la última. Bueno, ok, entonces para finalizar la clase. Bueno, ok. La Entonces última. no hay... Bueno, perfecto. Entonces, pórtense bien bonito, pónganse a hacer sus chunches y nos vemos el lunitos en la clase. Bye, bye. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Que les profesora, vaya gracias. bien bonito, Gracias. cuídense mucho.